Creo que hay 3 jugadores que nos pueden permitir la remontada en esta jornada 15. Hablando de remontadas, para que no nos pase lo del Real Madrid en cuartos, ¿cuántos puntos se pueden remontar en este momento? 20, 30, 40. Soy Galán, esto es Maestro Panenka, tu casa de fantasy fútbol en español, donde nos quedamos sin el poder de la amistad, pero nos queda la clave que es el fútbol. Para hablar de esta jornada 15 y las últimas 3, también viendo un poco el panorama, porque solo faltan 3 fechas para que termine este fantasy de la Champions. Hay que pensar precisamente en esta jornada, pero también un poco a futuro. Arrancamos con todo en Maestro Panenka. Más adelante vamos a hablar de los equipos, pero primero vamos a hablar de nuestra liga, que sigue interesante. Joffrey Clavijo, por una jornada más, sigue en la punta. Sus abusamadres están en el top 70 del mundo, aunque en nuestra liga no le fue tan bien como el segundo lugar. Por ahí tenemos a Toddy, que promete pelea. Vamos a ver cómo terminan estos amigos en las últimas 3 jornadas. Si están cerca, pueden dejar su interacción en los comentarios, cuáles son sus objetivos. Y los que están un poquito más lejos de estos dos, si creen que pueden remontar y meterse como primero. Siguiendo la tónica de videos anteriores, vamos a hablar un poco de diferenciales y populares, porque creo que eso es clave en estas últimas jornadas. Hay un equipo, una base de equipo que le suelen llamar el template o el equipo modelo, porque muchos jugadores se repiten, jugadores más populares. Por lo menos en el arco, el guardameta más seleccionado es David Raya, entre defensas es Hakimi, Lamine Yamal, el mediocampista, y en este momento Lautaro Martínez se podría decir que es el delantero más popular de los que se esperan que jueguen en esta jornada 15, porque de los que quedan en carrera, Lewandowski no va a ser de la partida, y ahí hay que decidir si se quedan con él esperando que se recupere para más adelante, o hacen ese cambio. Y antes de los cuartos de final había un defensor que era Nuno Méndez, tenía menos del 5% de propiedad y ya en este momento tiene más de 20%, se ha convertido en un jugador popular para lo que es el fantasy, de los más seleccionados entre defensores. Pero entonces vamos a hablar quiénes pueden ser diferenciales para esta jornada. Por ejemplo, en defensa podríamos hablar de Jurrien Timber, solo tiene 4% de propiedad. Gran eliminatoria contra el Real Madrid, secando a Vinicius sobre todo. Entre los mediocampistas, que creo que es la zona donde hay bastante para elegir, nos vamos a ir con Ferran Torres, que sustituiría a Lewandowski en esta jornada. Solo 1% de propiedad. El Barça es el equipo que se espera que haga más goles en esta jornada, y quizás podría ser Ferran, que tenga una noche inspirada, y a los que se atrevan a apostar por él puedan tener bastantes frutos. Con los delanteros presentaríamos a Marcus Thuram en la otra parcela de ese Barça Inter. Es un jugador con muy poca porcentaje de propiedad, menos del 10%. Y bueno, para aquellos que no vayan con Lautaro, tal vez sea la alternativa ir por el jugador francés. También otro francés que está entre los delanteros es Desiré Doué, que sigue teniendo muy bajo porcentaje de propiedad y puede ser otro de los jugadores que marque la diferencia en esta fecha 15. Ahora pasamos a hablar rápidamente de los jugadores que están en mejor forma. Precisamente Desiré Doué es uno de los que viene en mejor momento. Podríamos ver alineaciones del París a ver si es titular y lo incluimos. También podríamos pensar en jugadores del Arsenal como Mikel Merino, Leandro Trossard, Declan Rice, que fue una de las figuras o la figura de los cuartos de final. Hay un poco con esa ruleta de mediocampistas del Arsenal, opciones de este equipo que tal vez no es favorito para pasar a la siguiente ronda. Y el que sí es muy favorito y quizás el más favorito de estos 4 para tener su puesto en la final de Múnich es el Barça, y los jugadores que están en mejor forma de este equipo son tanto Rafinha, que es uno de los más populares del fantasy, el máximo puntuador de la competición, y otro que es lo contrario, pero en el porcentaje de popularidad, que es Ferran Torres. Ya comenté lo que tenía, pero sí viene un buen momento, marcando mucho en los últimos compromisos, y de hecho en uno de los últimos contra el Real Madrid en la Copa del Rey, que fue uno de esos puntos
que le terminó dando al Barça la victoria contra su máximo rival. Y visto lo visto, vamos con las selecciones del maestro para la jornada 15 del Fantasy de la Champions, donde tendremos a David Raya y a Szczęsny en el arco, en la defensa a Saliba, Hakimi, Méndez, Koundé y Di Marco. Los mediocampistas Saka, Rice, Dembélé, Rafinha y Ferran Torres. Y los delanteros Desiré Doué, Marcus Thuram y Lautaro Martínez. Señalamos en este equipo, en estas selecciones del maestro, yendo un poquito más por los jugadores locales, igual y no tanto, 8 jugadores locales, 7 visitantes. Y lo que sí es que damos un poco más de peso en ese balance de los días. Hay 8 jugadores del martes, 7 del miércoles para manejar las sustituciones y los cambios de capitán. Por otro lado, lo destacado es que incluimos a los únicos 3 futbolistas listados como delanteros que parece que van a ser titulares en esta jornada. Ahora vamos con unas claves que veo para esta jornada antes de pasar a mi equipo. Y la primera es que el Barcelona es el máximo favorito para instalarse en la final, para ser campeón de la competición. Entonces esto nos podría dar la partida para ir con el máximo de 6 jugadores. Si creemos que el Barça va a estar en esa final, tal vez sería inteligente apostar por ellos. Y aquí entra el tema Ferran, que podría ser alguien de 1 o 2 jornadas y probablemente sea cambio seguro en la final, porque Lewandowski ya recuperado sería titular en una final de los culés. Otro detalle importante es que ningún equipo en esta ida pasa el 30% de probabilidad de dejar la portería en 0. Por eso aquí habría que pensar si pensamos que alguien puede conseguir portería imbatida o seguir solamente por defensas con potencial ofensivo. También la escasez de delanteros, solamente los 3 que se pusieron en las selecciones son los que se esperan que vayan a jugar. Entonces, por ejemplo, los que tienen a Lewandowski, decidir si apuestan por un Marcus Thuram por esta jornada o dejan ahí calentando el puesto a Lewandowski hasta que regrese. Y viendo ese tema de los delanteros, tal vez las únicas diferencias que se puedan marcar en la jornada sean tanto en mediocampistas como en defensas. Y esto teniendo en cuenta que en defensa hay un cuarteto bastante fuerte, jugadores con más del 23% de propiedad. De hecho, están en esas selecciones. El único que no es Di Marco, que de hecho está por debajo del 10%. Saber que si vas por esos 4 defensas, Saliba, Hakimi, Méndez, Koundé, van a ser los defensas que tienen la mayoría de los misters. Así que si estamos tratando de escalar posiciones, tal vez sea un poco conveniente salir de alguno de ellos. La gran clave, creo yo, para esta jornada 15, tal vez para lo que queda del fantasy, van a ser los mediocampistas. Hay 3 muy populares que son Rafinha, Yamal y Dembélé. Dembélé es el que menos popular. Rafinha y Yamal por ahí por el 50%. Ahí quedarían 2 puestos bailando. ¿A quién le vamos a dar esos lugares? En el Arsenal hay mucho donde elegir. Diría que es una ruleta rusa decir quién puede ser la diferencia. Creo que saca parte con la delantera y ya hay muchos jugadores que han tenido buenos momentos, se los han ido tornando. Por ejemplo, en las últimas jornadas de Premier, Trossard ha estado bastante bien. Y esto de la mano con los que creamos que van a pasar a la siguiente ronda. Igual creo que esos 2 puestos tendrían que estar entre futbolistas de Arsenal, París y Barcelona. Quizás los que crean que el Inter puede dar la sorpresa, por ejemplo, a lo que dicen las predicciones, los modelos, las casas de apuestas. Ahí podría estar una clave. Revisado ese tema de las claves, ahora voy con Fútbol Club Galanes, mi equipo en el que hice buenos 69 puntos en la fecha 14 contra 32 del promedio, otra vez subiendo mucho en el ranking. En mi equipo tengo a Szczęsny y Martínez en el arco, en la defensa a Di Marco, Pavard, Koundé, Hakimi y Méndez. Los mediocampistas Rafinha, Yamal, Dembélé, Saka y Olis. Los delanteros Lewandowski, Lautaro y Harry Kane. En la jornada pasada ya repasé mi puntaje, me fue bastante bien en líneas generales, también acerté con el capitán, aunque no sin drama en el primer día donde había elegido Saka, que pudo hacer muy buen puntaje, pero falla un penalti, lo cambio por Lautaro Martínez y me da una buena cantidad de puntos el argentino. No tengo muchos eliminados, puedo jugar bastante
con los fichajes, pero como la clave que repasé en las jornadas anteriores, voy a ir con los que creo que van a ser favoritos. Eso no, sin apostar un poquito. Creo que los finalistas van a ser Barcelona y París, en ese Arsenal-París con un poco más de duda entre los dos. Y a partir de eso, mis posibles ventas van a hacerse por fin y definitivamente Josep Martínez, Pavard, que sigue en carrera, y seguramente Olise y Kane, que ya están eliminados. Y mis posibles fichajes, creo que el más seguro de todos posiblemente sea Jurrien Timber. Tener ahí un jugador del Arsenal que no sea Saliba. A ver si en los dos próximos choques hace más puntos que Saliba, que es el más popular, y ahí marcar alguna diferencia. En este momento me estaría decantando por Raya para sustituir a Martínez. Probablemente también traiga a Desiré Doué, que es bastante económico, sobre todo también si es de la partida en ese compromiso del primer día, del martes. Y ya el último cambio, no sé si voy a hacer los 5, solo haría 4 fichajes. Podría ser traer a Ferran Torres. El Barça es el equipo que tiene más probabilidad de hacer goles, por lo menos 3 goles en esta jornada. Creo que estoy un poco de acuerdo con eso. Puede estar ahí entre 2 o 3 goles. Y entre esos mediocampistas del Arsenal ya tengo a Bukayo Saka, que creo que sería mi favorito entre todos para apostar de quién le puede ir mejor en lo que queda del Fantasy de la Champions. Pasamos a los capitanes, donde creo que las cosas están para ser diferenciales en esta jornada, sobre todo en el día 1, donde igual creo que hay 2 candidatos muy claros por parte del Arsenal, Saka, y del París, a Dembélé. Entonces, dependiendo en qué resultado creemos que vamos a tener en la ida, ir por uno o por el otro. Por ser el Arsenal local, me decantaría por el jugador de los Gunners, Bukayo Saka. Tendría la alternativa de Dembélé, probablemente la segunda mejor opción para este día. Pero como dije, es un día para apostar. Alguno de los compañeros de Bukayo puede ser una buena opción. Probablemente Trossard sea el más interesante. Algunos querrán también ir por Rice. Martinelli también está entre esas opciones que se pueden contemplar. Y en el París también hay opciones. Los otros mediocampistas como Kvaratskhelia, Doué entre los delanteros. En la defensa, Hakimi y Méndez pueden ser opciones de potencial ofensivo. Y si hay una portería del París, si alguno de ellos anota, sería muchísimos puntos. Y ya pensando en el segundo día, aquí hay una opción muy clara, que es Rafinha, el máximo puntuador del Fantasy. Seguramente muchos misters van a apostar por el brasileño, porque además siempre lo juega a todo, cobra los penaltis, más si no va a estar Lewandowski. Y en mi opinión, las alternativas estarían en el Barça, por ahí Lamine Yamal. Pero me gusta mucho la acción de Ferran Torres. Aquí el tema es los minutos. Sí veo a Ferran Torres jugando más de 70 minutos, pero un jugador que puede ser reemplazado en el partido. Yendo a la otra parcela, los jugadores del Inter también son opciones, y creo que la principal va a ser Lautaro Martínez. Quizás la alternativa en el Inter, Marcos Thuram. Por ahí tal vez apostar por Federico Di Marco. Dumfries parece que va a regresar para este partido. No sabemos si para jugar por lo menos más de 70 minutos, así que ojo con ese tema. Como siempre, espero su interacción en los comentarios. ¿Qué creen de todos estos dilemas, las claves, los capitanes? ¿Creen que hay otro factor que no consideré? Entonces ya saben qué hacer.